Fíjese, mis queridos hermanos, que quisiera hablarle de todo mi corazón. Quisiera de todo mi corazón que su venida a la iglesia no fuera una simple rutina, no fuera una simple tradición o costumbre. Son muchas cosas las que a veces pasan por nuestra mente. Muchos hombres y mujeres pasan diferentes circunstancias durante la semana. Quizás usted tiene peleas, ¿verdad? Tiene bastantes luchas en su vida. Tiene cargas que ha estado llevando por mucho tiempo, y de vez en cuando le pasa el pensamiento en su mente de que es bueno ir a la iglesia porque de alguna manera queremos buscar a Dios. Y es bueno venir a la iglesia porque Dios nunca nos da la espalda. Dios entiende que nosotros a veces, hermano, en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, buscamos nuestro propio caminar, nuestro propio destino, aún a pesar de que Dios en su palabra ya nos ha enseñado el camino, pero nosotros a veces en nuestra terquedad hacemos las cosas a nuestra manera, y cuando ya no nos va bien, buscamos en Dios nuestro refugio. Pero no tenemos que esperar a que las cosas nos vayan mal en la vida. Desde muy temprano hay que entender que la vida que Dios nos ofrece es la mejor vida, a pesar de que no siempre la entendemos. No siempre la entendemos. El caminar o el diario caminar de un cristiano es aprender. A veces vive momentos donde hay mucha presión, mucho desánimo, muchas necesidades en la vida, pero Dios ha prometido ver por nuestras necesidades. Y si yo pudiera pensar en alguna persona que ha pasado por momentos de dificultad tan grandes, pudiera pensar en muchos personajes en la Biblia, hermanos, pero también puedo pensar en algunos hermanos que han pasado por momentos muy difíciles. No se desanime. Como decimos a veces así a la ligera, no tire la toalla. Nuestro Dios nunca ha perdido una sola pelea, hermanos. Pero cuando nosotros nos desanimamos y ya no queremos seguir buscando el rostro de Dios por las circunstancias que estemos pasando, nosotros mismos venimos a ser tropiezo para nuestra vida, porque ya no queremos avanzar. El camino de un cristiano nunca ha sido fácil. El buscar a Dios nunca ha sido una tarea fácil. Tenemos varios enemigos. Nuestra propia carne se rebela en contra de nosotros. Satanás lucha para que no busquemos a Dios. Y este mundo nos provee de tantas trampas, tantos desánimos, para que nosotros no busquemos a Dios. Pero una vez más, hermanos, yo he encontrado que cuando uno camina con Dios, aún en lo más profundo de su necesidad, el Señor dice en su palabra que Él mismo nos guía por un lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte, o sea, lugares, tiempos de necesidad. Pablo mencionó unas palabras muy importantes que vamos a ver ahorita, y de aquí vamos a ver cómo nosotros podemos, hermanos, ayudarnos a nosotros mismos para darnos ánimo, para seguir luchando en la vida, para no seguir, hermano, un camino de desánimo, más bien animarnos. Quiero que vea lo que el apóstol dice, por favor, en el versículo 8, aquí en Romanos 1, capítulo 1 y el verso 8. Fíjese lo que Pablo menciona. Primeramente, doy gracias a mi Dios. Hermanos, si hay un personaje en la Biblia, aparte de varios, como les dije, si hay alguien que batalló y sufrió y nunca se dio por vencido,
fue este hombre llamado Pablo, del cual nosotros tenemos y estudiamos y nos fortalecemos y nos animamos para seguir viviendo diariamente. ¿Usted tiene problemas en su casa? ¿Tiene problemas fuera de casa? Todos los tenemos, todos. Por eso le dije que el desánimo está muy pronto a recibirnos a nosotros para precisamente derribarnos, para decirnos que mejor busquemos nosotros por nuestra propia cuenta una mejor vida, una solución, algo que nos ayude. Pero Pablo dice que primeramente daba gracias a Dios. Primero es Dios. Dios, hermano, sabe cómo proteger a sus hijos. Dios sabe en las circunstancias en las que nosotros estamos. Dios conoce nuestro hogar. Dios conoce las luchas que tenemos con nuestros propios hijos. Dios conoce las luchas que tenemos financieras. Dios sabe las circunstancias que vivimos, pero Dios siempre, hermanos, es primero. Dios siempre es primero. Pablo conocía perfectamente que Dios siempre debe de estar al frente de nosotros, no atrás. Dios siempre tiene que ir enfrente, porque en las luchas, adivine quién es nuestro escudo, Dios. En el desánimo, adivine quién, cuando nosotros caemos, adivine quién levanta nuestro ánimo, Dios. Dios. Vivir, hermano, en una vida como la que vivimos hoy en día, completamente rápida, la gente vive para trabajar, para cosas materiales y hermano, muy pocas veces nos ponemos a pensar en nuestro interior, en nuestra propia vida. ¿Dónde está Dios? Primeramente doy gracias a Dios. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a Dios. Y escuche bien, Pablo no decía que daba gracias a Dios cuando todo en la vida estaba bien. Pablo no decía que él solamente era agradecido con Dios cuando no había enfermedades, cuando todo estaba... No, Pablo, al contrario, Pablo agradecía, Pablo decía que en toda circunstancia nosotros debemos de dar gracias a Dios. A veces no lo entendemos, no entendemos por qué. Pero Pablo dice hay que darle el primer lugar a Dios. Luego él dice, mire, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era una fe creciente. Aquellos que habían creído en el Señor se estaban fortaleciendo, estaban practicando la vida cristiana, estaban creciendo, hermanos, en gracia delante de Dios. Dios estaba haciendo a su favor. Y luego dice el verso 9, porque testigo me es Dios. Testigo me es Dios. Dios lo ve todo, hermanos. Dios sabe una vez más todo lo que nosotros pasamos en un solo día. La gente, hermano, muchas veces vive en afán, una vez más, por las circunstancias que tenemos. Pero Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, Jesús dijo que nosotros no debíamos de afanarnos porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, pero ¿sabe lo que hace que nosotros no podamos ver eso y confiar en Dios? ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que hace? Es que la razón por la cual nosotros no confiamos en Dios como Dios quiere que nosotros confiemos es precisamente porque nosotros no tenemos la fe suficiente para confiar en Dios. No tenemos la capacidad de confiar en Dios porque no desarrollamos una vida de fe. Dios lo ve todo. Dios está presente. Dios es testigo. Él. Pero Pablo menciona aquí a continuación algo muy importante que debe de ser parte de nuestra vida diaria. Dice, porque testigo, en el versículo 9, porque testigo me es Dios. Y luego dice, a quien sirvo. ¿A quién sirvo? Pablo sabía perfectamente que era Dios
a quien Él servía, a quien Él seguía, de quien Él dependía. Pablo no dependía de sus propias fuerzas, Pablo dependía de Dios. Y un cristiano debe de depender de Dios. Dios está ahí para nosotros, hermano. Dios está para socorrernos, Dios está para protegernos, Dios está para cuidarnos, Dios está para proveer lo que nosotros necesitamos. Pero vea cómo todas estas cosas que Pablo ha mencionado, doy gracias, Él es testigo, la fe que va creciendo, hermano, a quien sirvo. Todas estas cosas, hermano, son hacia Dios, es primeramente hacia Dios. Nosotros, al contrario, damos gracias a Dios cuando todo va bien, pero cuando no va bien nos quejamos. Nuestra fe, muchas veces, en vez de ser una fe, fortalecida, fuerte, que podamos aguantar las circunstancias de la vida, que podamos ver más allá de la barrera, del problema, de lo que muchas veces nos desanima, que podamos ver más allá. Es una fe resistente, una fe fuerte, pero muchas veces, hermano, nuestra fe es débil y empezamos a buscar nosotros la salida por nuestra propia cuenta. Y una vez más, hermano, agarramos a Dios, si pudiera usar esta ilustración, como si tomáramos a Dios de enfrente de la dirección y lo pusiéramos hacia atrás. Y nosotros empezamos a buscar nuestras propias salidas. Con nuestra familia, con nuestros hijos, con el trabajo, con los problemas, con todo. Pablo está diciendo, hermanos, que todas estas cosas son necesarias para nosotros. Dar gracias a Dios, tener una fe fortalecida, porque Dios es nuestro testigo. Y Pablo dice que hay que servir a Dios también. Pablo dice: a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Ahí menciona Pablo otra cosa, verso 10, mire, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando, Pablo era un hombre de oración. Pablo le pedía a Dios por sus necesidades. Pablo confiaba en Dios. ¿Y qué era lo que hacía? Pablo rogaba a Dios. Rogaba a Dios. ¿Cuánto cristiano no se desanima en su caminar con Dios? ¿Cuánto cristiano, hermanos? Y la Biblia una vez más nos da las respuestas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes aquí presentes en esta tarde, ¿usted da gracias a Dios por todas sus circunstancias? ¿Da gracias a Dios que a veces no tenemos dinero? A veces no tenemos ni dinero, hermanos, para comprar todo el mandado. Tuve que ir a Austin el día de ayer y de regreso venía pensando, hermanos, es un largo, 4 horas y media para ir, y siempre que manejo una distancia de algunas horas, me gusta pensar en lo que está aconteciendo en mi vida. Y escuche bien, y me gusta pensar en lo que Dios ha hecho en los años atrás de mi vida. Y me pasó el pensamiento, vi a mi esposa, y ella iba recargada, el viaje era largo, y nos fuimos muy de madrugada, y ellos empezaron a dormir. Yo me tomé un café, normalmente se me quita el sueño, empecé a manejar y empecé a volar, mi imaginación empezó a volar. Y me recordé cuando nosotros llegamos a Texas por primera vez. Yo me crié en el norte de la nación, allá en Chicago. Mi esposa se crió en California. Y California tiene un clima muy bonito, muy bonito. Chicago es muy frío, hay bastante frío. Y ya Dios nos había abierto puertas aquí en Texas, ya sabíamos dónde íbamos a llegar, pero nunca habíamos vivido aquí.
Y iba recordando, hermanos, que cuando decidimos venirnos a Texas, todo iba a ser por fe, porque yo no tenía dinero, no conocía absolutamente a nadie en Texas, no conocía ni la iglesia donde iba a llegar, y lo íbamos a hacer por fe. Queríamos servir a Dios, unos jóvenes recién casados, queríamos servir a Dios. Y en el avión, bueno, me casé en California, fuimos a nuestra luna de miel, todo bien bonito, un clima hermoso. Y uno se lleva esa idea, ¿verdad?, cuando viaja a otra parte. Y en el avión, cuando volamos de California a Texas, el avión venía bien frío, y yo decía, ay, pues está fresco, y ya nos dieron unas cobijitas, llegó el avión. Y cuando nos recogieron, hermanos, que se abren las puertas del aeropuerto, se abrieron así. Y haga de cuenta que sentimos que estábamos entrando a una secadora de ropa. Ay, y yo no entendía de dónde venía toda esta calor, la humedad y ese aire feo, caliente. Y todo eso iba pensando yo en el camino. Era un camino largo. Y seguí pensando, hermanos, pero nosotros ya habíamos decidido quedarnos con Dios, ya habíamos decidido seguir a Dios. No nos gustó para nada el clima, para nada. Y empezó nuestra travesía, recién casados. Mire, hermanos, fuimos a vivir a un cuarto, un apartamento en una buena zona, ni nada de eso. Nos fuimos atrás de una cantina, ahí estaban los apartamentos lo único que podía pagar. Un ruidero toda la noche, balazos, tiradero de botellas, bien sucio, hermano, sucio. El cuarto donde entramos, cuando nos dieron la llave, abrimos el cuarto, nosotros bien emocionados, esta va a ser nuestra casita, ¿verdad? Recién casados, no nos importaba nada, hermanos, pero cuando abrimos la puerta, un olor a cigarro, apestoso, pero nosotros habíamos decidido servir a Dios. No nos gustaba el clima, no nos gustaba el lugar donde estábamos, pero seguíamos caminando con Dios. Y empezamos a ir a todos los servicios de la iglesia. Había reunión el sábado en la mañana, reunión de oración. Me iba a la reunión de oración, luego volvía al apartamento y recogía a mi esposa y íbamos a la visitación, íbamos a visitar, acabábamos bien sudados para invitar personas a la iglesia, caminando con un calor como y con otros hermanos, ¿verdad? Y luego el domingo levantarte bien temprano, ir a recoger a todos los que invitaste, y si iban a venir o no, y van y tocas a la puerta, nadie te abre, vas de balde, regresas y te subes a tu carro porque nadie te abrió, nomás te engañaron, luego te vas a la iglesia bien decepcionado, llegas allá, pero sigues confiando en Dios. Sigues confiando en Dios. Sigues animando a esa gente que no tiene ni siquiera idea, hermano, de la bendición que es servir a Dios. Y haces lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Le ruegas a Dios, Señor, invito a esta gente, pero no viene, Señor. Y Dios a su tiempo nos empieza a dar gente, poco a poco. Y empezamos a llevar gente a la iglesia. Pero recuerdo esos días, hermano, y venía pensando, hermanos, pagué el depósito del apartamento. No nos gustó el apartamento ni nada, pero bueno, no teníamos más. Y luego fuimos a comprar. Yo nada más tenía $1,500, recuerdo, $1,500. Y eso iba a ser el depósito del apartamento, el pago adelantado del mes, y lo único que me quedaron fueron $500, sin trabajo, sin conocer a nadie. Si usted no sabe esto, pero en las tiendas de materiales, gente se para pedir trabajo. Y yo miraba eso, porque en Chicago yo no miraba eso. Y ahí en la iglesia yo pregunté
A alguien le dije, ¿por qué hay muchos hombres parados afuera de las tiendas de materiales? Dice, es que van a pedir trabajo. Le dije, entonces yo puedo ir a pedir trabajo allí. Dijo, sí, hermano, pues si no tienes, sí. Y hermano, a mí me tocó, yo fui porque yo iba a mantener a mi esposa. Dios nos estaba probando. Hermano, pedía trabajo, no me daban, pedía trabajo, no me daban, pedía trabajo, no me daban. Gracias a Dios que cuando me moví de Chicago me traje unas herramientas conmigo, ¿verdad? Las que aprendí a usar, me las traje conmigo porque era la esperanza que yo tenía, ¿verdad? Y de repente, hermanos, fuimos a la tienda. Recuerdo perfectamente, a Walmart. Mi esposa empezó a comprar aquí sartenes y todo eso porque pues necesitaba las cosas para cocinar. Yo nomás miraba 100, 200, 300 dólares y sentía que me estaban arrancando los pelos de la cabeza. Yo nomás con 200 dólares me quedé. ¿Qué voy a hacer yo con 200 dólares? Hay que echarle gas al carro, hay que seguir yendo a la iglesia. Y yo nada más estaba mirando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me iba y me paraba, hermanos, y nadie me daba trabajo. Pedía trabajo en la iglesia. Y Dios probaba nuestra fe. Y se acabaron, hermanos, los 200 dólares que me quedaban. Yo no pude dormir un par de noches y decía, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Me daba pena decirle a mi esposa que ¿qué hago? Yo me casé con ella para protegerla, para ver por ella. Y ahora estoy en una necesidad. Y yo le rogaba a Dios, Señor, yo vine siguiéndote. Yo vine porque creí con todo mi corazón que este era el lugar donde tú me habías traído, Señor. No me gusta el clima, no me gusta este tráfico, no me gusta este ruidero, no dejan dormir, Señor. Pero como Pablo, seguimos sirviendo a Dios, hermano. Y con todo y mi pena, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a empeñar mi anillo de matrimonio, no tenemos con qué vamos a pagar la renta. Sin conocer a nadie, hermano, yo no me iba a acercar a un hermano de la iglesia a pedirle prestado algo porque no me conocían. Yo, hermanos, voy a decir algo, espero, no es para ofender a nadie, hermano, no, por favor, no se ofenda. No se ofenda. Quizás su caso es diferente y uno respeta todo eso. Pero yo siempre creí, hermanos, que el gobierno no debe de ver por mi vida. Es Dios. Dios. Y yo creí que de una u otra manera Dios nos iba a suplir, a menos para lo más básico, la comida. Yo le dije a mi esposa, le dije, voy a empeñar. Y fui a una casa de cambio y mi esposa me dio una cadena que le había dado su mamá. Y fuimos a comprar el mandado. Pero ese mandado eventualmente se acabó. Y yo recuerdo, hermanos, un día regresar, un día bien caliente, regresar de ir a visitar personas, de ir a invitar personas a la iglesia. Y yo regresé, hermanos, a la casa y abrí el refrigerador y no teníamos más que un paquete de tortillas allí, un paquete de tortillas y unas cuantas latas de frijoles. Y yo me puse a llorar. Me puse a llorar porque dije, Señor, no entiendo a qué vine, no entiendo. Pero querido hermano, déjame decirte que Dios prueba la fe de uno. Y si mi pastor nos enseñó algo, y si algo aprendí yo de mi pastor fue a ser agradecido con Dios en cualquier momento. Un hermano con el que empecé a hacer amistad ahí en la iglesia se enteró de nuestra situación. Se enteró de nuestra situación. Sabía que no tenía trabajo. Sabía que estábamos pasando un momento.
¿Cómo? No lo sé, hermanos, porque nunca hemos tratado de divulgar, ¿verdad? Cosas que son algo penosas para uno. Pero de alguna manera, hermano, el hermano llegó un día y me dijo, hermano, ten, y me dio un sobre. Y en ese sobre venían $200. Me dijo, ten, hermano, para que te ayudes. Dijo, yo sé que no estás trabajando. De ahí, hermano, empecé a ver que Dios no abandona a nadie. Me dieron ese sobre con $200 y fíjate, yo todavía la pena, ¿verdad?, de no recibirlo. No lo quería recibir, pero me dijo, hermano, no rechace la bendición de Dios. Y me dijo, mire, aquel hombre, aquel hermano de allá, de bigote, dijo, vaya, pídale trabajo, él tal vez le dé. Tiene una buena compañía, un buen negocio. Dijo, vaya, pídale. Y yo fui y le pedí. Y hermano, siempre confiando que Dios, hermano, va a estar a nuestro favor. Pero siempre rogando a Dios, siempre sirviendo a Dios, siempre con la fe puesta en Dios. Siempre, hermanos, hasta el día de hoy. Yo sé lo que tú a veces la gente me ve a mí todos los domingos, ¿verdad? Y con traje y corbata, y siempre nos ven en la iglesia, hermanos, pero tú no sabes las broncas que a veces nosotros tenemos que pasar, las necesidades que a veces nosotros tenemos que pasar. Pero hemos aprendido, hermano, que en la peor de nuestras necesidades, Dios siempre obra para bien. Aquel a quien agradece a Dios, aquel a quien sirve a Dios, y aquel a quien ruega a Dios, Dios nunca te va a desamparar, hermano, nunca, créelo, nunca. Pero Dios siempre ha querido que tu fe esté en Él. Por eso Pablo estaba hablando con estos hermanos de Roma y les dice, su fe la escucho por todas partes. Qué bendición que le creen a Dios, sirvan a Dios, oren a Dios, sean agradecidos con Dios. Porque Dios nunca, hermano, abandona a nadie, nunca. Dios siempre ha sido bueno, y Dios siempre será bueno. Nosotros somos los que a veces no entendemos a Dios. Y cuando no entendemos a Dios, te digo, empezamos a buscar nuestras propias salidas. Empezamos a buscar a ver cómo le vamos a hacer. No, hermano, en esos momentos es cuando más debemos de aferrarnos a Dios. Es cuando más debemos de buscar de Dios. Mira, quiero enseñarte un ejemplo que nos da la Biblia aquí. Vamos a Juan capítulo 6, por favor. En Juan capítulo 6... hay un desánimo, hay un dolor que le da a Jesús cuando ciertos seguidores de Él, que sin duda creían en Él, pero no conocían exactamente, hermano, que Dios prueba muchas veces nuestro caminar con Él. En Juan capítulo 6, por favor. El Señor da un mensaje de que deben de creer a su palabra, de que deben de creer en Él. Puedes tú leer desde el verso 41, pero yo quiero que veamos desde el verso 60. Nada más te voy a explicar lo que pasa del verso 41 al verso 60. Del verso 41 al verso 60, Jesús está dando un mensaje que a oídos de la gente no entendieron, no lo captaron. Es más, hasta se quedaron sorprendidos y decidieron apartarse de Jesús. Decidieron ya mejor no estar junto a Jesús. El mensaje era que debían de creer en Él. Debían de estar 100% confiados en Él.
Pero mira lo que pasa en el verso 60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos, escucha, al oírlas el mensaje, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es, no la podemos hacer. Duro, es duro. Verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Verso 62 dice, pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Fíjese, hermano, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, cuando tú vienes a oír la palabra de Dios, no es para que desconfíes de Dios, es para fortalecer tu fe, es para que te vayas, hermano, y a través de los ejemplos de la palabra de Dios, de lo que a veces Dios ha hecho en nuestras vidas, tú recobres tus fuerzas, tú te vayas de aquí diciendo, Señor, tú sabes en la condición en la que estoy, Señor, tú sabes por qué tengo esta necesidad. Ahorita hay unas personas que nuestra iglesia ha estado orando por ellos, hermano. Tienen necesidades. A un hermano le van a cortar gran parte de su pie. Ya no pueden hacer nada. Otro hombre también tiene el pie infectado apenas y no puede ni caminar. Me estaba diciendo, dice, pastor, imagínese, dice, mi esposa se fue a trabajar, yo estoy aquí en este sillón, no me puedo mover, dice. Empecé a tener hambre. Dije, pues me voy a hacer unos huevos. Y que me acuerdo, dice, los huevos están allá afuera. Dice. Y hay un escalón bien grande, dice que, dijo, si me caigo allá afuera ya no me levanto. Hay hermanos en necesidad, hay gente en necesidad, hermano. Y yo siempre que hablo con este varón le digo, hermano, no te desanimes. En toda cosa que nosotros catalogamos como mala, Dios deja algo bueno que sale de esa cosa. Siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Y empezó a llorar y agachó el rostro y me dice, pastor, esta mañana yo le estaba dando gracias a Dios porque ahora que he estado así, dice, ahora como he estado tirado ya por más de un mes, dice, pues no tengo mucho sueño en la mañana, dice, y yo me despierto y veo a mis hijos y les hablo y les digo que ya se levanten, que ya va a pasar el camión, dice, y yo empecé a llorar esta mañana, dice, ¿por qué? Porque yo nunca había visto a mis hijos levantarse, arreglarse, irse a la escuela, nunca había estado para que me dieran un beso, nunca los había abrazado, nunca se habían siempre normalmente era yo el que me iba primero, dijo. Y cuando regresaba ya estaba cansado. Ya no quería ni verlos, más bien de lo cansado que andaba. Dijo, le dije, ya ves, hermano, mira, Dios a través de esta enfermedad, a través de este problema, te ha dado la bendición de que ahora puedas disfrutar de tu familia, hermano. Y hermanos, me dice ese mismo hombre en otra ocasión, dice, igual llorando, y le digo, pues qué bendición, hermano. Dice, pastor, dice, ¿creerá que ahorita que no estoy trabajando, dice? Y luego le gana la emoción, y tú puedes ver, hermano, y pues yo también tengo corazón de gallina, pues me empiezan a brotar las lágrimas, y dice, aunque no he estado trabajando, pero Dios ha estado supliendo para todas nuestras necesidades, pastor. No sé cómo, dijo. Le digo, pero Dios sí. Porque si tú me preguntas a mí, yo tampoco te voy a decir cómo, pues yo no sé. Pero Dios sí sabe. Y querido hermano, cualquier cosa que tú estés pasando en esta tarde, en este preciso día, en este momento en tu vida, hermano, confía en Dios. Solo confía en Dios. A veces la gente, hermano, hace un par de semanas estaba hablando con este hermano que le van a mochar el pie, y él, cuando me acerqué a orar por él, me agarra y me dice, pero yo no quiero que me corten el pie. ¿Qué puedo hacer?
Y hermano, yo llorando con él le dije, hermano, yo quisiera decirte qué, pero yo no sé. Yo lo único que te puedo decir es que confíes en Dios. Confía en Dios, hermano. No sé, no sé. Te mentiría si te dijera por qué. Pero yo no sé. Pero Dios sí sabe, hermano. No te desanimes. No te desanimes. Hermano, siga confiando en Dios. Hay gente que sí se desanima. Hay gente que dice, pues, ¿por qué me está pasando esto? Hay gente que lo único que puede ver es lo negativo. Pero yo te digo en esta tarde, hermano, Dios hace las cosas con un propósito. Mira lo que sigue diciendo aquí en el verso 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios nunca nos prometió que no íbamos a llorar. Al contrario, Jesús dijo que en este mundo padeceríamos. Hermano, yo he llorado, tú has llorado. Gente llora. Yo no entiendo a veces a Dios. Tú no entiendes a veces a Dios. Hermano, yo he tenido ganas de decir, ya no quiero. Tú has tenido ganas de decir, ya no quiero ir a la iglesia. Pero no podemos, porque la vida de Dios se encuentra precisamente en las palabras que Dios nos da. Porque mira lo que a continuación dice, hermano. Mira, dice en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. No creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66, desde entonces muchos, fíjate, no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No les gustaron las cosas malas, no les gustaron los problemas. Es de esas personas, hermanos, que piensan que la vida cristiana es una vida sin problemas. Piensan que la vida cristiana, hermanos, es algo que se vive feliz, como un cuento de hadas, ¿verdad? Pero no. Los cristianos vamos a batallar. Los cristianos vamos a sufrir, hermano. Pero tenemos alguien, hermano, en quien confiar. Tenemos alguien que sabe lo que resistimos. Tenemos alguien que se compadece de nosotros. Tenemos alguien que cuando nosotros ya no encontramos la salida, Él no ha perdido la salida. Él es nuestro Dios, Él es nuestro guía, y a Él damos gracias, y a Él rogamos, y a Él servimos, y en Él confiamos. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus discípulos, a los apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo quiero que vea usted algo interesante aquí, hermano. Jesús nunca lo va a obligar, nunca. Nunca va a obligarlo a que lo sirva por la fuerza, nunca. Nunca lo va a retener a la fuerza, nunca. Pero mire, qué interesante, el verso 68 dice, le respondió Simón Pedro, este es Pedro, Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Y a quién iremos nosotros, hermanos, si nos alejamos de Dios? ¿Quién te entiende mejor que Dios? ¿Quién se compadece mejor que Dios? Nadie, hermano. Nadie. Por eso no te desanimes. Sigue adelante. Por muy difícil, por muy fuerte que esté tu problema, bueno, ya somos 2. Y hay otros que ya hacen 3 y 4, somos varios.
Pero ¿a dónde vamos si nos fuéramos de Él? ¿A quién iremos? A nadie. No hay otro más. Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué interesante, pero muchos volvieron atrás. Entonces Pablo nos da estos consejos, volviendo aquí a Romanos para terminar, nos da estos consejos para que nosotros, hermanos, entendamos que Dios es el único que puede ayudarnos en nuestros momentos, pero nosotros debemos de seguir confiando en Él. Debemos seguir caminando con Él. Dice en Romanos capítulo 1, donde estábamos leyendo, dijo, verso 10, rogando de alguna manera que tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y luego dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero verlos a ustedes porque quiero animarlos con la palabra de Dios. Quiero animarlos. Quiero decirles que no son los únicos que están pasando por necesidad. Y hermano, quiero que sepas una cosa. Sea que tengas varios años aquí en la iglesia, sea que tengas algunos días, aquí la iglesia es para darnos ánimos los unos a los otros. Es para darnos ánimos, no para desanimarnos, es para animarnos. Sigue adelante, sigue confiando en el Señor. Deja que Dios obre en tu vida. Pablo dice, yo quiero verlos para que pueda yo animarlos, confirmarlos, ayudarles a crecer. Verso 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados. Pablo está diciendo, yo también padezco necesidades como ustedes. Yo también batallo como ustedes. Yo también necesito como ustedes. Pero estoy aquí para animarlos, dice Pablo. Estoy aquí para que vean que juntos nuestros problemas, con la ayuda del Señor, podemos salir adelante. Dice, esto es para ser mutuamente confortados en la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Pablo en el verso 14, hermanos, reconoce que necesitamos no solamente el apoyo, pero el ánimo y la bendición de otros hermanos también. Amén. Verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjate, el poder de Dios es el evangelio. Su palabra es la que nos fortalece. Su palabra, hermano, es la que nos da las fuerzas para seguir. Pero Pablo dice algo muy interesante aquí. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Sigue adelante, hermano. No te avergüences. Sigue adelante. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees, una vez más, el Señor sabe, hermano, todo lo que tú necesitas. El Señor sabe lo que estás pasando. El Señor sabe todo. Termino con estas preguntas que quisiera hacerte, hermano. El mensaje, el tema fue muy, muy sencillo, pero a la vez quisiera que tú y yo miráramos, examináramos nuestra vida, porque las primeras cosas que te dije nos van a ayudar a todos a nosotros a caminar en esta vida que el Señor nos ha permitido junto a Cristo Jesús, dando gracias en todo.
primeramente a Dios dando gracias, rogando a Dios, pidiéndole a Dios. Va a haber momentos, hermano, donde tu situación, como te dije, este hombre se aferraba de mí, le dije, vamos a orar, hermano, quiero orar por usted. Y yo me incliné junto con él y sentí que me agarró así con fuerza. Y él necesitaba una respuesta. Pero yo le dije, hermano, yo no tengo esa respuesta. No, hermano, imagínate, hermano. Hay gente que cree que el pastor, hermano, debe de darles respuesta a todos sus problemas. Pero no, hermano, nosotros no somos Dios. Dios sí tiene respuesta a nuestros problemas, pero el pastor no. Porque el pastor es un ser humano que también padece de dificultades, necesidades. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Una vez más, tenemos un Dios que todo lo puede. Quisiera llevarlo a un último versículo en esta tarde, salud. Y se encuentra precisamente aquí en Romanos, en el capítulo 8. Capítulo 8, no 28. El versículo 26. 8:26. Terminamos con esto, ¿no? Ya se nos fue el tiempo. Tú practica esas cosas, hermano, y verás cómo Dios, la buena mano de Dios, te va a prosperar. Sea agradecido con Dios. Muéstrale tu agradecimiento. Sea agradecido. Dale gracias en todo. ¿Estás enfermo? Fíjese que yo aprendí, hermanos, y esto es muy cierto, esto cambió mi manera de ver las cosas. Siempre que me enfermo, siempre le doy gracias a Dios, Señor, gracias por esta enfermedad. Porque me hace recordar que la mayor parte del tiempo, enfermamos de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo estamos sanos. Tenemos cierta sanidad en nuestro cuerpo. Pero mira lo que dice el verso 26, por favor. Vamos a terminar aquí. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. Él nos ayuda. Y nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces decimos, ay Señor, quítame esta enfermedad. Pero Dios a veces nos da esa enfermedad para que reconozcamos que, hermano, Él es el que tiene el control. A veces las cosas malas que nosotros catalogamos como malas vienen con el propósito de que nosotros demos gloria a Dios. Reconozcamos que es Dios el que nos da, hermano, la fortaleza, nos da todo. Dice el Espíritu entonces. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Fíjate, verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, Pablo dice, yo sé que los que aman a Dios, los que agradecen a Dios, los que ruegan a Dios, los que sirven a Dios, los que han depositado su fe en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermano, nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Hermano, por último, lo mismo que te mencioné hace un rato. ¿Tú eres agradecido con Dios? ¿Tú le das gracias a Dios por tus dificultades? ¿Le das gracias a Dios por tus necesidades? Mira, si somos honestos, si toda nuestra vida estuviera bien, yo te apuesto que ninguno de nosotros estuviera en la iglesia. De veras. Pero muchas veces venimos a la iglesia, y digo venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Porque hemos comprendido que ¿a quién vamos?
Solo en Dios tenemos nuestro consuelo, hermanos. Así es que sea agradecido, dale gracias a Dios. Practica estas cosas, dale gracias a Dios. Pídele a Dios, no te canses de pedirle. Sigue rogando. ¿Tienes algún familiar enfermo? ¿Tú tienes necesidad? ¿Has perdido el trabajo? ¿No tienes dinero? ¿No tienes? Pídele a Dios y Dios te va a socorrer. Jesús dijo que al que pide se le da, al que toca se le abre, al que busca halla. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias por ser tan bueno con nosotros, Dios mío, porque aún las cosas que nosotros no entendemos por qué vienen a nuestra vida, enfermedades, dificultades, problemas, escasez, tantas cosas, Señor, que padecemos regularmente, son con un propósito, son con el propósito de que nosotros dependamos más de ti, que dependamos de ti. Señor, gracias porque esas cosas nos enseñan a ver que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que día con día nos suple, tenemos un Dios que nos deja pasar por dificultades, pero no nos deja pasar solos. Él va en medio de nosotros. Él va junto con nosotros en nuestras dificultades. Por eso no estamos solos. Por eso no desmayamos. Por eso no caemos hasta morir. Gracias, Señor, por darnos la bendición tan grande de poder reconocer, poder ser agradecidos, Señor. Darte gracias primeramente. Oh, estoy enfermo. Gracias, Señor, estoy enfermo, porque la mayor parte del tiempo estoy sano. Oh, Señor, no tengo dinero. Gracias que no tengo dinero, Señor, porque probablemente lo quiero para usarlo en una cosa que no me va a servir tanto. Tantas cosas, hermanos. Sirva a Dios, ruéguele a Dios, y verá que Dios va a suplir por sus necesidades. Señor, confiamos en ti, Padre. Nuestra fe, al igual que estos cristianos en Roma, queremos depositarla en ti, Señor. Yo mismo, Señor, padezco necesidades. Yo mismo, Señor, padezco enfermedades. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién tiene necesidad y yo no? Todos nosotros como cristianos padecemos necesidad. Pero tú nos has mostrado, Señor, tu buena mano a través de otras personas. Padre, qué bueno, Señor, que tenemos necesidades. Qué bueno, Señor, que padecemos enfermedades, porque eso nos ha enseñado, Señor, a confiar en ti. Gracias, Padre. Despídenos con tu bendición, llévanos a nuestros hogares, Señor. Las hermanas que se quedan a la oración, Señor, dales un espíritu para que pueda haber una comunión contigo en este tiempo. Bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenas tardes.